el tema lo elegí porque me parece que es algo que no mucha gente lo habla en general, diferentes estilos o disciplinas dentro del kite, que tenemos muchísimas, y por ahí hay conceptos como arraigados de haber visto en muchas redes sociales o en videos, de que uno por ahí tiene que elegir su estilo o su disciplina dentro de todo el amplio espectro que hay, y en realidad el estilo uno lo va formando en base a sus gustos, y puede ser una mezcla de varias cosas, no tiene por qué ser uno en particular. Entonces, bueno, preparé esto para que hablemos un poquito, obviamente, cuando quieran preguntar algo o comentar algo de su experiencia, están más que bienvenidos a interrumpirme cuando quieran. O si algo no se entiende, por ejemplo. Con respecto a, hablando de los estilos o disciplinas que tenemos dentro del guide, yo quería mostrar un poquito de los estilos más conocidos, dentro de los cuales hay muchas variaciones, pero más o menos los que todos conocemos son el foil, el freestyle, me refiero a un freeride enganchado, después tenemos el wake style, que sería también le decimos freestyle, pero eh, tiene la particularidad de, bueno, de ser mucho power, mucha potencia desenganchada, y que digamos que en este momento es uno de los más populares y a los que muchos aspiran en general. Después tenemos el Big Air y el surf. Acá les puse a Carolina como representante de todos los estilos, que es una de mis riders favoritas por la versatilidad que tiene también. Bueno, como les decía, sabemos que todas estas disciplinas tienen sus variaciones, y dentro de esas variaciones también hay mucha variación de equipos. Eh, cuando, cuando nosotros empezamos, bueno, yo creo que los que están acá, no sé si son todos riders ya consumados y con experiencia, pero por No, ahí si también hay hay alguien, principiantes. buenísimo, genial. Para los principiantes que sepan que todos estos estilos uno puede ir probándolos, y está muy bueno empezar a probar eh, diferentes cositas que vayamos viendo. No hace falta encauzarse en uno solo obligatoriamente, y aunque tengamos un equipo tradicional, digamos, entre comillas, una twin tip, un kite más o menos para todo, siempre podemos empezar a incursionar en todos estos estilos de a poco, y empezando a, por ejemplo, que nos puede ayudar mucho a copiar movimientos. Por ejemplo, en el surf, tranquilamente podemos, si queremos, si nos atrae el strapless, con nuestra twin tip, podemos empezar, por ejemplo, a copiar movimientos de carving. En el foil podemos empezar con la visualización de movimientos con una tabla de foil, aunque no la tengamos, y todo eso nos va a ayudar siempre a empezar a adentrarnos y a probar cosas de diferentes estilos, para empezar a definir nuestra personalidad rider. Para todo esto, para empezar a desarrollar la disciplina que nos guste o la mezcla de disciplinas, siempre está bueno, si nos vamos a volcar a una específica, si nos vamos a volcar de lleno y vamos a empezar a pensar a comprar equipo más específico o tirarnos más técnicamente a eso, está bueno ya tener una base, tener en cuenta de que tengamos una base de riding, de freeride, bastante más sólidas, digamos. No largarnos con muy poco tiempo de navegación en kite a algo más concreto. Está bueno tener una base técnica más desarrollada, porque sabemos que la falta de técnica al principio, cuando uno empieza a saltar etapas, después se va a notar mucho en un futuro. En un rider que ya tiene más experiencia se nota cuando tiene falta de técnica en ciertos aspectos. Después, me parece muy importante también hablar, bueno,
si queremos encauzarnos en una o varias disciplinas o estilos, como les decía, está bien tener una mezcla también de estilos. No hace falta decir, bueno, yo voy a hacer surf strapless solamente y no me voy a dedicar más al otro. No hace falta hacer eso, sino se puede hacer una mezcla de cosas. Yo, en mi experiencia, a mí me gusta mucho el Big Air y el riding enganchada con potencia, las maniobras en potencia. Como no tengo tanto físico, tengo 37 ya, para el freestyle desenganchada, entonces, pero me gusta a la vez la potencia, me gusta combinar el enganche con cierta altura y a la vez la potencia. Entonces eso me permite jugar con un espectro amplio de maniobras que tocan varias disciplinas, digamos, como les quiero me gusta decirles a mí. Entonces, yo creo que al rider le imprime mucha personalidad el tener una combinación de estilos. Otra cosa que en mi experiencia me ayuda a definir un estilo de riding, me parece, es el poder ser capaz de adaptarse a las condiciones que nos da el spot y las condiciones climáticas del día en el que vayamos a navegar, porque no siempre son iguales. Entonces, está bueno para el rider poder adaptarse a esas cosas en el momento que vaya a navegar. Porque si solamente nos limitamos por ejemplo, navegar Big Air, haciendo Big Air, saltos en altura, cuando vayamos a un spot como, por ejemplo, acá en Córdoba, que generalmente sople poco, no vamos a poder practicarlo o sacarle el jugo, digamos, o avanzar mucho en ese aspecto. Por ejemplo, si vamos a Cuesta del Viento y queremos hacer freestyle desenganchado, y bueno, vamos a tener que tener un físico de la hostia porque el lugar, el spot y la condición climática de ese lugar no nos va a ayudar para ese estilo. Entonces, si nosotros contamos con una experiencia variada, donde nuestra base técnica ya esté desarrollada como para adaptarnos a la condición, entonces vamos a poder hacer muchas más cosas y vamos a tener un espectro mucho más amplio de posibilidades para disfrutar el día, que de eso se trata. Al final del día es disfrutar, de sentirse cómodos, de navegar la mayor cantidad de horas que podamos, por lo menos yo, y, y bueno, para mí de eso se trata. Eh, Aunque sintamos que el día o el spot no fue lo que nosotros esperábamos, si pudimos sacar una navegada de un rato y salir con una sonrisa en la cara, eso ya valió la pena y nos definió como riders también, porque desde afuera eso se va a notar mucho. Otra cosa que también está bueno aprender a adaptarse no es solamente a la condición del spot o la condición climática del spot, sino que me parece que también está bueno adaptarse al físico que tengamos en el día o al estado mental que tengamos el día que vamos a navegar. No es lo mismo estar con el físico a medio pelo y querer ir a hacer una sesión de freestyle como siempre, que, que llegar y bueno, y hacer una pequeña introspección y decir, bueno, ¿cómo estoy? Y entrar al agua y hacer algo que sea acorde a cómo estamos ese día. Eh, Como les decía, la personalización o el estilo del rider particular, creo que se da, para mí, eh, que es un resultado de el disfrute y la naturalidad y la fluidez con la que nosotros sintamos que navegamos. El disfrute se nota mucho por fuera. La gente que ve a un rider se da cuenta cuando ese rider fluye, que es lo mismo que disfrute, digamos. Entonces, la personalidad que desarrolla ese rider se va a notar mucho por la naturalidad con la que navegue. Hay muchos
muchas personas, muchos navegantes, muchos kiters, que por, por, el, por las ganas de desarrollar una disciplina o un estilo propio, o un estilo que hayan visto mucho en las redes, porque las redes influyen mucho en lo que, sobre todo los riders principiantes, esperan de sí mismos, se apuren a llegar a tener esta maniobra, a tener esta otra, bueno, yo tengo esta, ahora voy a pasar a esta, y esa lista de chequeados, en mi opinión, no suma para nada. Tener una maniobra sin haberla disfrutado, sin haber disfrutado el camino para llegar a esa maniobra, yo creo que es una lástima, porque el camino para llegar es lo que más deberíamos disfrutar. Yo veo por ahí mucha gente, sobre todo gente joven, que está muy preocupada para ya tener la maniobra, no se están preocupando por disfrutar el momento en que están practicándola, que es lo más lindo en realidad. Eh, Así que bueno, eso me parece importante marcarlo o, o hacerlo ver, porque eh, por ahí yo me cuento a chicas cuando me preguntan si estuve mucho tiempo para pararme la tabla al principio, o para hacer esto, para hacer el primer back roll. Y yo me pongo a pensar, y en ese momento también estaba como apurada para llegar a... Y ahora digo, uy, qué lindo que era ese momento, qué lindo que era cuando tenía el kite por primera vez en las manos, cuando veía cómo se movía, y todos esos momentos uno los tiene que saborear, digo yo, porque después no vuelven más. Es como aprender a andar en bici cuando ya querés andar sin rueditas, pero no disfrutaste el momento en que sacaste las rueditas. Así que, bueno, y la parte del equipo, que me parece que es una de las que hay que hacer hincapié, porque, como dije antes, al principio, antes de que definamos una o varias disciplinas o estilos que nosotros queramos imprimirle a nuestro riding, al principio no hace falta tener un equipo específico, no hace falta gastar mucha plata para empezar a dedicarnos a eso. Entonces, podemos tener en cuenta que podemos hacerles ajustes a nuestros equipos, que son, digamos, de base, para poder disfrutar distintas condiciones o disciplinas o estilos. Y disfrutar a pesar de si la condición climática no es la que esperábamos o el spot no es lo que esperábamos en el momento en que llegamos. Eh, Dentro de estos ajustes que podemos hacer en el equipo, podemos tener en cuenta el largo de las líneas, que no mucha gente lo comenta, pero yo con la experiencia que he tenido, está bueno por ahí, no hacerlo todo el tiempo, pero el cambio del largo de las líneas, que algunas marcas lo permiten, por ejemplo Slingshot viene con líneas de 20 metros, y en largos de barras más largos viene con extensión de 3 metros más. Entonces, podemos por ahí jugar con ese largo de líneas para diferentes cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber estado en Puclaro con un viento que era prácticamente innavegable de fuerte, y tenía 7 metros, y con el 7 metros no me podía controlar. Y digo, ¿qué hago? Porque no tengo kite más chico. Entonces se nos ocurre sacarle la extensión de líneas que tenía, de 23 a 20 quedó, y ahí pude navegar perfectamente. Entonces esa es una modificación que está bueno tenerla en cuenta para por ahí spots donde estamos muy pasados y ya no tenemos un kite más chiquito y queremos navegar sí o sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el trimado de las líneas. Eh, Tenemos el trimado, como sabemos, de la parte del kite y de la parte de la barra. El trimado que es más estático, el kite, y el trimado dinámico que tenemos en la barra, que podemos cazarla y soltarla cuando queramos. Eso está bueno tenerlo en cuenta siempre, y si sabemos, por ejemplo, en general yo no hago mucho cambio de nudos en el kite. Gracias.
agua. Por lo general yo no hago muchos cambios en los nudos del kite, pero está bueno tener en cuenta que de las direccionales, de la parte de donde se conectan las direccionales, también si estamos muy pasados, podemos o trimarlo un poco más y cambiar el perfil del kite para poder aprovechar más la condición. El trimado del dinámico, el de la barra, también hay mucha gente que por ahí no sabe usarlo, aunque no sea tan claro por ahí, está bueno aprender a usarlo con el uso, digamos, con la experiencia. Tiene mucho que ver el conocer el kite que estamos usando, acostumbrarnos al kite que usamos, eso es lo mejor, conocer el equipo y entenderse con el equipo es la mejor forma de aprender en qué trimado y corresponde a qué condición. Por ejemplo, a mí me preguntan, por ejemplo, ¿en qué lugar de la barra es más fácil navegar? Si estamos acá con la barra o si estamos acá con la barra, pegados al cuerpo o lejos. Y la barra, el recorrido de la barra, tiene una zona de confort, digamos, donde se mueve. Y es en el centro, no es ni muy arriba ni muy abajo. Entonces el trimado del kite siempre tiene que tratar de dejarnos la barra en un lugar céntrico, digamos. También depende, por ejemplo, para el desenganche, siempre me preguntan las personas que van a empezar a desengancharse, ¿en qué lugar la barra debería estar? Para mí, la mejor forma de saber si podemos desengancharnos, de medir si la condición está buena para desengancharnos, es que llevar la barra a fondo para nuestro lado, y si el kite no nos empuja demasiado, esa es una buena condición para desengancharse. Entonces, con el trimado de la barra, si está en un lugar correcto y tenemos una zona de confort, vamos a poder medir varias cosas y sentir el kite de diferentes maneras que nos van a ayudar mucho para adaptarnos a la condición. Otra cosa que podemos ajustar en el equipo de acuerdo al spot y a la condición del spot donde estemos es la tabla. Por ejemplo, las quillas de la tabla. Con Fer nosotros usamos quillas combinadas. ¿Qué significa? En la parte de los talones usamos quillas más grandes, por lo general, y en la otra parte usamos quillas chiquitas. ¿Qué nos permite esto? Que en lugares donde hay más chop, por ejemplo, en los molinos o en Cuesta del Viento, sobre todo, que el chop es impresionante, nos permite tener más fijación en la parte de los talones para aterrizajes, por ejemplo, que necesitas como agarrarte un poco más al agua y a la vez tener quillas chicas en el otro lado te permite hacer giros, por ejemplo, de blind sin problema. Y, por ejemplo, cuando haces un surface, por ejemplo, el giro sobre el agua, podés hacerlo sin problema. Mucho mejor que si tuvieras 4 quillas grandes. Entonces, jugar con el tamaño de las quillas también está bueno y es algo que no se tiene mucho en cuenta. Por ejemplo, si vas a Cumbuco, a las lagunas de Cumbuco, está bueno tener todas las quillas chiquitas, porque es flat, no vas a necesitar mucho una quilla grande. Entonces está bueno viajar con un juego de quillas de diferentes tamaños. El tamaño de la tabla también tiene que ver, por ahí me preguntan, sobre todo chicas, ¿qué tamaño de tabla es mejor? Las chicas todavía tienen la creencia de que las tablas chicas o pequeñas son mejores. Y en realidad el tamaño de la tabla tiene que ser algo bueno para los aterrizajes sobre todo. Una tabla grande, por ejemplo, se considera una tabla 137 para una mujer grande. Y para mí no lo es, porque la tabla nos ayuda mucho a aterrizar. Mientras la tabla no sea un barco, pero está bueno tener aterrizajes donde tengamos una superficie que nos permita deslizarnos. Y, por ejemplo, si nuestro estilo
es algo que nosotros querramos llevar más al desenganche o la potencia, está bueno tener una tabla que sirva para eso, que en general son más duras, pero permiten mejores pops y mejor deslizamiento cuando caemos, cuando aterrizamos. Y dentro de la tabla también está bueno tener en cuenta los straps, si vamos a navegar con straps o con botas, que también me preguntan mucho ese tema. ¿Qué es mejor, el strap o la bota? Y para mí son cosas bastante distintas y depende mucho de nuestro estilo, el que querramos desarrollar o el que ya estemos desarrollando. Yo tengo un intermedio, yo uso straps con heel straps que me agarran los talones, digamos las famosas taloneras. Yo me acostumbré a eso y lamentablemente yo no puedo navegar con straps solos, pero es un intermedio entre la bota y el strap. ¿Qué es lo bueno con el strap? Es que te acostumbras a navegar sin la bota que, digamos, está bueno para ciertas cosas, por ejemplo, para potencia, porque te mantiene muy agarrado los pies, pero si tienes rodillas un poco ya desgastadas, vas a sufrir mucho el uso de botas. Entonces a mí el heel strap, que tengo una rodilla operada, me da una posibilidad de estar a la vez enganchada a la tabla, pero que cuando me pegue un palo fuerte se me salga se me salga la tabla. Entonces es como que es una seguridad mental para mí también. Y quería también hacer referencia al arnés, porque no es algo que podamos modificar, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. No mucha gente le da tanta bola al arnés, y para mí es súper importante. Yo veo gente que deja el arnés en el piso y es un trapo el arnés. Y creo que eso es muy contraproducente en la navegada. Yo creo que nos debe acortar mucho el tiempo de navegada, aunque no nos demos cuenta, porque un arnés que sea ergonómico y bueno y tenga estructura, soporta toda la fuerza del kite que si no vamos a estar soportando nosotros con eh, nuestra zona media y nuestras costillas. Eh, en lugares como Cuesta del Viento, donde las rachas te sacan para arriba y el big air es lo más común que vamos a hacer en cuanto a riding, no podemos estar con el arnés subido al cuello y es algo que no nos hace bien para nada físicamente. Eso nos va a cortar el físico en la navegada muchísimo. Y por último, uno de los ajustes del equipo que para mí sí es la música. Creo que es algo que lo quería poner porque es algo que recomiendo a todo el mundo que quiera disfrutar horas y horas de navegada y necesite por ahí un extra power para seguir navegando cuando están cansados. Les aseguro que la música les va a dar ese extra de energía que están buscando. Así que, bueno, eso es lo que quería